Dice así: decidme lo que queréis y estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en árabe y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, honestamente, le voy a decir una cosa. De todos los pasajes bíblicos que están en el Nuevo Testamento, el que más temor tenía de hablar y de tocar, porque el que más, menos podía entender, no me cerraba muchas cosas, era este pasaje que acabamos de leer acá de Gálatas 4:21 al 29, o hasta el final, hasta el 31. Y muchas cosas no me cerraban. Y así que vamos a leerlo. Bueno, ahora sí lo entiendo, ¿no? Ahora sí, pero es un pasaje muy complicado en el que muchos lo interpretan de manera muy equivocada, como lo hacía yo antes, ¿no? Y si Dios quiere y nos permite, vamos a estudiar este pedacito de escritura. No es mucho, pero capaz que nos tome un tiempito, porque Pablo, no me recuerdo en qué parte de Segunda Pedro está, Segunda Pedro o Primera Pedro, que dice que Pablo es muy difícil de entender. ¿No se acuerdan? Sí, el cual ya les digo, es Primera Pedro, me parece, ¿no? Bueno, la cosa es que Pablo escribe cosas muy difíciles de entender, de cual los indoctos tuercen como el resto de las escrituras. No me acuerdo exactamente qué parte de Pedro está, pero la pregunta es: ¿indoctos en qué? Bueno, indoctos en las escrituras. ¿Y cuál es la escritura que tenía en ese momento, no? Entonces es muy fácil por ahí decir que Pablo dijo una cosa cuando en realidad está diciendo otra. Tengo que tener en cuenta que siempre digo que cuando en el Nuevo Testamento mencionan la palabra escritura, no se refiere al Nuevo Testamento, sino que al Antiguo, porque no existía el Nuevo Testamento, no estaba escrito, lo estaban escribiendo, estaba en proceso de escritura. De hecho, lo último que se escribieron fueron los Evangelios. Así que, bueno, la cosa es que vamos a estudiar esto verso por verso, como venimos haciendo todos, ¿no? Decidme lo que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Y hablamos muy bien ya de lo que significa estar bajo la ley, que significa algo completamente distinto a lo que un cristiano por lo general tiene en mente, porque cuando dice va a estar bajo la ley, significa obedecer los mandamientos de Dios. Y no, estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. O sea, si una vez que vos te pones bajo la ley ¿qué te hace? Te muestra tu pecado, tu pecaminosidad, lo que estás haciendo mal, y el objetivo de la ley es llevarte a Cristo, al Mesías, para perdón de los pecados, porque vos te das cuenta de lo pecador que soy, entonces no te queda otra que venir a Cristo. Entonces estar bajo la ley, en las cartas de Pablo, que Pablo es el que escribe bajo la ley, básicamente significa eso: estar bajo la autoridad de la ley, estar bajo la autoridad de la ley en cuanto al pecado, porque el pecado tiene dominio de vos, es lo que dice Pablo en Romanos, y cuando el pecado tiene dominio sobre vos, la consecuencia es la muerte. Y ahora viene Yeshua, nosotros cuando decimos Yeshua decimos Jesús, ¿no es cierto? Viene Yeshua y nos liberta de todo esto, pero no es que nos liberta de la ley, sino nos liberta de la condenación.
de haber pecado y roto los mandamientos de Dios. Entonces dice, Pablo está haciendo esta pregunta. ¿Ustedes que quieren estar de vuelta bajo la autoridad de la ley, en este sentido, no habéis oído la ley? Y bueno, cuando uno le pregunta a cualquier persona, hoy en día, en cualquier iglesia, ¿qué es ley? Te va a decir las cosas y los mandamientos de Dios, básicamente, ¿no? En griego la palabra para ley es nomos, pero en hebreo, porque la palabra ley viene del hebreo, es Torah. La raíz para la palabra Torah es yará, que viene de la palabra lluvia. También viene, de ahí se deriva la palabra instrucción, maestro. Por lo tanto, Torah significa instrucción, más. Contiene leyes, contiene mandamientos, pero en sí la palabra Torah, como Torah específicamente, significa no ley, sino instrucción. Sí contiene leyes e instrucciones. ¿Se entiende? Entonces, cuando Pablo escribe esto, está diciendo, no escuchen la ley, porque la ley no es solamente el hacer cosas y no hacer cosas, sino también que contiene enseñanza, contiene revelación, contiene instrucciones. Y una de esas instrucciones está en Génesis, porque acuérdense, para los que no saben, que la ley son los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá son los 5 libros fundacionales en los cuales se basa toda la Biblia, ¿no? Los que lo escribió Moisés, pero la ley dada a Moisés está en el Sinaí. Lo anterior también es parte de la ley, pero no como mandamiento, sino como instrucción. Ahora, dice, ¿no han leído la Torá? ¿No han leído la ley? Porque en la ley está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y la otra de la libre. Bueno, yo no sé si ustedes fueron como yo, pero bueno, digamos que cuando uno es joven, adolescente, no lee Gálatas. Lo lee un poco más viejo, ¿no? Pero yo buscaba dónde está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, literalmente. No, bueno, no sé si a alguno le habrá pasado. Pero la ley expresa que Abraham tuvo 2 hijos, una de la libre y una de la esclava. Le cuento para los chicos que no saben, que Abraham se había casado con... ¿Cuál era la esposa de Abraham? Sara, muy bien. ¿Y cuál era el problema con Sara? Era estéril, no podía tener hijos. Entonces, en Génesis capítulo 15, Dios se le aparece a Abraham, hace un pacto con Abraham que de él iba a haber multitud de naciones. Y ahí nomás en el capítulo 16, a Sara le dice a Abraham, vos sabés que soy estéril, no puedo tener hijos porque no te llegás a mi sierva, porque ante era común, y tenés un hijo con ella. Porque capaz que de la descendencia que venga de ella, vas a tener vos descendientes, como Dios dijo. Así que Abraham se llega a su sierva que se llamaba Agar. Y Agar era una esclava egipcia y tiene un hijo. Y el hijo de Agar se llamaba Ismael. Muy bien. Después de 16 años, de 13 años, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. En el capítulo 17, que es cuando le hace el pacto de la circuncisión con Abraham. Ahora, a mí, bueno, porque ahora lo sabemos porque lo tenemos a Pablo escribiendo, ¿no? Que nos interpretó muchas cosas que antes no estaban escritas. Pero Abraham pensó que ya está. Tuvo a Agar, Ismael es su descendencia. Viene el Señor y le dice, vas a tener un hijo con Sara. ¿Y cómo? ¿Y no era la descendencia a través de Ismael? Y dice, no, a través de Sara te va a ser dada una descendencia. Y Sara estaba atrás ¿se acuerdan de la carpa escuchando a los ángeles que habían venido, que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y se rió? Entonces el Señor le dice, ¿por qué se ríe Sara? Y Sara dice, no me reí. Sí me reí. Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham cuando pasa todo esto? Bueno, cuando vino Isaac, Abraham tenía 86 años. Ahora tenía 99. Cachichén. Y para los 100 años iba a nacer Isaac. Ahora, yo creo que
acá hay algún mensaje muy profundo de parte de Dios. Porque hasta los 86 años Abraham tenía fuerza varonil para tener un hijo, ¿no? Pero a los 99 años ya tanto Sara como Abraham estaban frita la cosa. Entonces, el nacimiento que le vino no fue algo que humanamente era posible, sino que fue un milagro de Dios. Fue milagroso. Fue por medio del Espíritu de Dios que Abraham y Sara pudieron tener un hijo. Y el mensaje que yo veo acá detrás de todo esto, que la descendencia que tanto iba a venir de Abraham y Sara, no iba a ser tanta la descendencia física de tener los varones tengan hijos, sino que iba a ser algo de índole espiritual. Algo en que el Espíritu de Dios iba a estar metido ahí. Que de hecho, la descendencia que vino de Abraham, a la cual hace referencia a Génesis 17, es Yeshua. ¿Se acuerdan que me estudiaron en capítulo 3? Que no se refería a la descendencia como mucho, sino a la descendencia refiriéndose a Yeshua. O sea que todo el proceso por lo cual iba a tener una descendencia que iba a ser multitud de naciones Abraham, iba a ser un proceso espiritual. Algo dado por Dios, algo manejado por Dios, no por los hombres. Ahora Pablo toma esto, en el versículo 24 y dice, el 23, pero el de la esclava, esto es Agar, nació según la carne, más el de la libre, o sea, Sara, por la promesa, o por medio, a través de la promesa. Ahora vamos a ver que en esta sección, tres veces menciona el hijo de Abraham, como Isaac, 2 veces como el hijo de la promesa, y 1 vez como el hijo del Espíritu. Así que vamos a ver todo esto, ¿no? O sea, el medio por lo cual... Y lo que quiero decir es eso, promesa y espíritu. Pablo después va a hacer un intercambio porque es lo mismo. Ya lo vamos a ver. El medio por el cual nació Isaac fue una promesa dada por Dios por medio del espíritu. Ya vamos a llegar a eso. Muy bien. Y acá llega la parte más difícil de entender. Y vamos a leer los 2 versículos. Por lo cual es una analogía, pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, pues esta, conjunto a sus hijos, está en esclavitud. Muy bien. Acá puse, díganme ustedes, lean, ¿quién me va a leer, por favor? El versículo 24 de la primera parte. Hasta el pacto. A ver. Cualquiera que me lea bien fuerte. Cristian, vos. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Muy bien. Yo cuando leía alegoría es como que, no sé, automáticamente mi mente, no sé a ustedes qué les venía. No se le venía como, estas 2 mujeres son sombras de lo que realmente era. O sea, estas 2 cosas, porque mucho que no entendía lo que era alegoría. Un ejemplo, hicieron como ejemplo. Claro, pero fíjense, como ejemplo, fíjense lo que significa alegoría, porque lo busqué, porque yo no sabía muy bien lo que era alegoría. Bueno, sí. Fíjense, alegoría, figuradamente, una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, animales y objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen, para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Dibujar con lo abstracto, hacer visible lo que es solo conceptual, obedece una intención didáctica. Así la mujer ciega con una balanza es alegoría de la justicia, un esqueleto provestido de una guadaña es alegoría de la muerte. El creador de las alegorías suele esforzarse en explicarlas para que todas puedan comprenderlas. Por su carácter evocador, se empleó profusamente como recurso en temas religiosos y profanos. Fue usada desde la antigüedad, en la época del egipcio faraónico, de la antigua Grecia, Roma, de la Edad Media, el barroco. Bueno, una alegoría puede entenderse en el sentido como una temática artística o una figura literaria utilizada para simbolizar una idea abstracta a partir de recursos que permiten representarla. Bueno, entonces,
La primera cosa que tenemos que entender es que esto no es así lo que la Biblia está diciendo, sino que Pablo está diciendo, se lo voy a explicar de una manera que ustedes puedan llegar a entenderlo, y vamos a usar estas dos figuras, estas dos mujeres, que vamos a ver que las figuras que él quiere representar no son las mujeres, sino madres. Vamos a usar estas dos madres para que ustedes puedan entender todo esto. Todo lo que viene explicando en el versículo capítulo 3 y capítulo 4, bueno, esto se lo voy a poner figura con alegoría. Voy a hacer una figura, vamos a usar estas dos mujeres como representación de lo que yo quiero decir. Eso es lo que está diciendo Pablo, básicamente. Ahora, a mí lo que me engañaba era la palabra es, que está en el Reina Valera, dice, porque esto es una alegoría. Entonces, como que esto es así, punto y aparte, es como algo dicho. Ahora, Ana me prestó un libro, un Nuevo Testamento interlineal. Le saqué la foto para mostrársela a ustedes. Más o menos cómo sería. Y dice, está ahí, en el 24, ¿dónde está el 24? Que se me perdió. Sí, las cuales cosas son dichas en alegoría. O sea, él está diciendo, estas cosas que está diciendo, las está diciendo en alegoría, está diciendo una ilustración, no es así. No es que la Biblia diga esto, sino que lo que yo voy a decir es una alegoría, algo para que ustedes puedan entender lo que yo quiero decir. ¿Se entiende? Bueno, primer punto, ese me soluciona un montón de temas. El segundo es, en el mismo versículo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. La primera que nada, la palabra mujeres no aparece. Si ustedes se fijan, acá está puesto en paréntesis, porque eso es un agregado del traductor para que puedan entenderlo. Pero en realidad confunde más, porque al entender lo que es una alegoría y cuál es el punto que Pablo quiere decir, no el de las mujeres, sino el tema de las madres. Y ya vamos a ver por qué, como les decía. Y tampoco aparece la palabra, el artículo los. Estas son los dos pactos, no aparece el los, sino que estas son dos pactos. Ahora, muy bien. Cuando yo decía los, bueno, tiene que ser sí o sí el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero al no estar el artículo los, se va a referir de los pactos que viene ya hablando previamente en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Ahora, ¿cuáles son los pactos que viene hablando? Bueno, uno es el pacto de Abraham. Y son los dos pactos que aparecen en la ley, porque Pablo va a tomar, dice, no haber oído la ley, o sea que esos dos pactos tienen que venir de la Torá. Y la Torá contiene varios pactos, pero los principales son el pacto con Abraham y el pacto que Dios dio en el monte Sinaí. Y son los dos que está acá. Entonces, básicamente, los dos pactos que habla es el pacto de Abraham. ¿Y cuál es el pacto de Abraham? La promesa que iba a tener un hijo y una descendencia como las arenas del mar. Y el segundo pacto que vino después es el pacto del monte Sinaí, que estaba la ley de Moisés. Muy bien. Pero dice, lo puse acá, y ese tiene una característica. Bueno, esta mujer, esta madre, que la única madre, porque Sara no aparece acá por nombre, la única que aparece por nombre es Agar. La otra no le pone nombre, y a propósito no le pone nombre, y vamos a ver por qué no le pone nombre. Ahora, Agar dice que la esclava es paralela al monte Sinaí, dice, en Reina Valera dice, corresponde a la actual Jerusalén. Bueno, también la palabra es, y es paralela, o sea, simboliza también a lo que él quiere llegar. Él quiere llegar a un punto en que la esclava, que es Agar como figura literaria, ejemplo, va a simbolizar a la Jerusalén terrenal. Y esa Jerusalén terrenal simboliza lo que es esclavitud. Pero él usa algo en el medio, que es el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Dios dio la tabla de la ley, muy bien. Pero ¿qué fue todo eso? No solo Dios dio la tabla de la ley, ¿qué pasó en el monte Sinaí? Dios, en los profetas, Dios se casa con el pueblo de Israel. Los mandamientos son los términos de condiciones de los cuales Israel iba a ser un especial tesoro para Dios
sí guardaban todos los mandamientos. Dios todavía no le había dado ningún mandamiento cuando el pueblo acepta las condiciones. Dice, sí, haremos todo lo que Dios nos diga. Entonces ahí Dios habla desde el monte Sinaí, le da los mandamientos, las 10 palabras fuertes, y Dios se casa con el pueblo de Israel en ese momento. ¿Y qué pasa cuando Moisés sube para recibir el resto de la instrucción en esos 40 días? ¿Qué hace el pueblo? Adoran el becerro de oro. Y Dios que quería exterminarlo a todos. Y Moisés intercede. Y bueno, sabemos que 3.000 personas mueren. Y ahí queda instituido ¿qué cosa? El sacerdocio arónico. Porque al principio no era así. Cuando el pueblo de Israel, Dios le dice, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y una nación santa para mí. O sea, todo el pueblo iba a ser sacerdotes y nación santa. Y por consecuencia de la adoración al becerro de oro, quebrando el primer mandamiento que Dios ya le había dado, porque todo el pueblo había escuchado de la voz de Dios, ahora cambió la cosa y Dios queda un sacerdocio arónico. Tal es así que el libro de Levítico, que habla de todo lo que tiene que ser, no todo el libro de Levítico, pero tiene que ver todo con lo que es Aarón y el sacrificio y todo por el coso del pecado, que en el libro de Jeremías dice, cuando salieron de Egipto yo no dije nada de sacrificios y holocaustos, simplemente que iban a ser un especial tesoro para mí. Ahora, cuando vamos a leerlo nuevamente a esto, y dice, porque Pablo hay que entenderlo bien, y es muy difícil, y uno dice, Pablo, ¿para qué poner alegorías si al final lo va a hacer más difícil, no? Pero bueno, dice, estas mujeres son dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Entonces, la forma más fácil de interpretar esto, como lo hace la cristiandad, monte Sinaí, ley, la ley es esclavitud, no estamos bajo la ley, no tenemos que obedecer más la ley porque Cristo nos hizo libres de la ley, porque la ley, y acá te lo dice muy clarito, es Agar, es esclavitud. No es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, cuando usted uno piensa en Jerusalén, acuérdense que cuando Pablo escribe estas cosas, el templo todavía estaba en Jerusalén. Los sacrificios estaban andando. Venían todos estos judaizantes que venían a traer las doctrinas. Y parte de la doctrina de los judíos, de los fariseos que venían, no solamente eran fariseos, pero eran... ¿Qué es lo que era? Volver a la ley, pero no volver a obedecer la ley, sino a los sacrificios que la ley manda hacer. Ahora, ¿qué hay en Jerusalén? El templo, ¿no? En el tiempo de Pablo estaba el templo. ¿Y qué hay en el templo? Uno puede decir, el lugar santo, el lugar santísimo, pero lo más relevante de todo no era eso, porque eso era algo que pertenecía más que nada al sacerdote. ¿Qué es lo que involucraba a todos? La ley nos dice, tenés que venir una vez en tu vida a Jerusalén, ofrecer un sacrificio y ya está. ¿Qué había en el templo en que todos los días tenía que tener un sacrificio? Vamos, la entrada del templo, ¿qué era? Lo primero que había en la entrada del templo, o el tabernáculo. El patio de... ¿Y qué había en el patio? Antes del lavacro. El lavacro, el altar de los sacrificios. El altar de bronce. Sí, un altar que era de bronce. Ahora, este altar, todos los días, ¿qué tenía que tener en ese altar? Sacrificios. De hecho, había un sacrificio diario, uno a la mañana y uno a ponerse el sol. Y todos están de acuerdo que esos sacrificios son un recordatorio de los constantes pecados de las personas, ¿sí? A la mañana y a la tarde, a la mañana y a la tarde. Y Pablo le está diciendo, si ustedes van a estar bajo todas estas cosas, están en esclavitud, porque están dependiendo de algo que les recuerda el pecado, son esclavos del pecado y nunca van a dejar de ser dependientes del pecado porque necesitan diariamente sacrificios por sus pecados. Todos los días le va a recordar el pecado y el pecado. Ahora fíjense, hace una comparación a la otra
que es la Jerusalén, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Cuando en el Apocalipsis se abre el templo y Juan ve esta visión del lugar santo, el lugar santísimo, ¿qué es lo que ve? ¿Un altar? Ve un altar, no ve un altar, de incienso. Y sabemos que Moisés tuvo una revelación del cielo para construir el tabernáculo, que después fue el templo, con las medidas específicas de una copia de lo celestial. Ahora, en lo celestial, en el cielo, no hay un altar de bronce por el pecado. Sí está el altar que está dentro del tabernáculo, que es el altar de incienso, que representa las oraciones de los santos. Ese altar es de oro. Es el altar que ve Juan en el cielo. Pero no hay un altar para los pecados. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo esta comparación. Si ustedes dependen de todo esto, van a estar sujetos al pecado, porque no hay manera de que esos sacrificios puedan quitar sus pecados, y van a estar siempre en esclavitud. La ley no es esclavitud, lo que es esclavitud es el pecado. ¿Sí? Ahora, otra cosa más. Cuando dice, más la Jerusalén de arriba, dice, es madre. Entonces, la figura literaria que Pablo está hablando, porque en el versículo 25, cuando habla de Agar, dice que la Jerusalén es madre y todos sus hijos están en esclavitud. Entonces, la esclava simboliza esclavitud en Jerusalén actual, porque estaba el templo con sus sacrificios andando, y esos sacrificios todavía no pueden quitar el pecado. Más la Jerusalén de arriba es libre, no hay pecado, y Yeshua viene ahí. Es más, cuando Yeshua muere, ¿dónde muere? ¿Muere sobre el altar o muere fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad. Simbolizando que el sacrificio de Yeshua es superior al que se hacía cada día en el altar. Entonces, Pablo viene a todo esto, ¿no? Y dice, bueno, ustedes son esclavos. Ahora, cuando usa la palabra madre, y la usan en un sentido muy especial acá, porque Pablo para eso es experto. La palabra en hebreo para madre es em. Y em significa aquella que da a luz. ¿Sí? No solo es una persona, sino la que da a luz. Es madre, es la de arriba. Ahora, me olvidé decirle algo. La alegoría es... bueno, ya vimos lo que es la alegoría. Ahora, hay cuatro niveles de interpretación bíblica que vienen de la antigüedad. Una es la básica, que es Peyá, que es esto, o sea, literal. Después está la otra, Reme, que significa, bueno, ya sea un hilo más, un estudio más exhaustivo de la Biblia. Después está el Drash o el Midrash, que significa que es básicamente más lo que hacemos acá, que es, bueno, tenemos eslabones perdidos y estas cosas son cosas profundas. Pablo habla muchísimo, pero muchísimo en Midrash. Y la última forma de interpretación bíblica o nivel de interpretación, es el Sod o alegorías. Ahora, alegoría es muy peligrosa y es la que menos se usa, porque uno puede hacerle decir la Biblia cosas que no son. De hecho, hay mensajes bíblicos que se construyen en una hora de mensaje con 2 versículos bíblicos. Y te habló el pastor lo que quieran decirte, con 2 versículos bíblicos te quisieron decir lo que ellos quisieron decir. Quizás esos versículos decían totalmente lo contrario, pero sacar de contexto un versículo es muy peligroso. Entonces la alegoría eran poco usadas y eran usadas por aquellas personas que lo podían hacer. Pablo, ¿se acuerdan cuando estudiamos Génesis? Bueno, ese tipo de estudio es un midrash, es como cosas ocultas que tienen cadenas en todos lados. Entonces, cuando vimos la creación de la luz y todo eso, y vemos como Pablo cuando ahora empieza a ver, usa esas cosas, ¿no? Cuando habla de la luz, está hablando que ahora no somos hijos de la tiniebla, que somos hijos de la luz, está hablando
de Génesis 1. Está haciendo cosas profundas, es más como una alegoría bíblica, porque Pablo tiene ese conocimiento, él puede hacerlo. Pero como humanos nosotros, no. ¿Está? Ahora, dice más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, nosotros es libre. Y la palabra para libre es hirut, en hebreo. Ahora, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, le dice, bueno, yo le voy a dar todas estas leyes, y cuando ustedes cumplan demasiadas leyes, los voy a sacar y van a ser un pueblo para mí. ¿Fue eso? No. Sino que de pura gracia de Dios, a través de un sacrificio pascual, Dios saca al pueblo de Israel, y una vez le pregunta, ¿ustedes quieren ser realmente lo que soy? Recién ahí le da las leyes. Ahora, Dios nos los liberó, como dijimos el sábado pasado, para hacerlos libres, para hacer lo que querían. Son libres ahora, pero para hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. De hecho, no, ya vamos a llegar ahí un poquito más tarde. Muy bien, versículo 27. Ahora Pablo va a mencionar algo que viene en Isaías. Dice, porque está escrito. Y lo que Isaías va a decir lo dice, es lo que viene diciendo ahora, pero con otras palabras. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada, esto es Sara, que de la que tiene marido, esto es Agar. Ahora, yo mucho no le entendía a esto, pero esto es más que un juego de palabras, porque en el hebreo, en el Isaías, la palabra para marido no es marido en sí, sino es Baal. Baal, como el dios Baal. Pero Baal significa señor o dueño. ¿Sí? Entonces, es un juego de palabras. O sea, son más los hijos de la desolada. Esto es Sara, que la que tiene dueño. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces está haciendo ese juego de palabras. O sea, no, está bien, tiene marido, pero es esclava. No deja de ser esclava. Pero la que es desolada ahora va a tener mucho más hijos, y después sigue diciendo Isaías, ensancha tus puertas de tus habitaciones porque van a ser tantos que no van a entrar. Por un momento me enojé contigo, pero te voy a recibir de vuelta y vas a tener muchísimos hijos, ¿no? Hablando de Sara y de su descendencia. Muy bien, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y yo me ponía a pensar si realmente, cuando estaba estudiando hoy, realmente consigo entender lo que significa ser hijos de la promesa. Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar lo que significa ser hijos de la promesa. Porque hijos de la promesa significa algo más que, bueno, algo que le prometió a mi papá y no sé. ¿Vieron cuando ustedes tienen esos pensamientos que empiezan a hilar cosas? Y bueno, me ponía a pensar que lo grandioso que es que seamos hijos de algo que Dios prometió. Somos una promesa hecha a Abraham. Cada uno de nosotros. Es algo grandioso. Y dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el espíritu, así también ahora. Fíjense cómo antes era hijo de la promesa, 2 veces hijo de la promesa, ahora cambia a hijo del espíritu, porque Isaac en realidad no fue hijo de la carne, sino fue obra del Espíritu de Dios. Y acá también, no son hijos de la carne, como ellos se piensan, porque los judíos pensaban que por ellos ser linaje de Abraham, descendencia de Abraham, eran hijos, pero Pablo se encarga de decir que no. Los hijos de la promesa son los hijos nacidos por el Espíritu. Así también nosotros ahora. Vamos a Génesis 21. Tengan ahí el dedo porque ya volvemos. 21:8. Dice, ya había nacido Abraham, lo había circuncidado, había crecido el niño, Isaac, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac.
Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado por luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Entonces, acá Pablo va a mencionar la conversación que tiene Sara y lo que ve Sara, y le dice a Sara a Abraham, dice: pero como entonces el que había sido según la carne, entonces, esto es Isaac, perseguía al que había nacido según el espíritu. ¿Dice en algún lado que perseguía acá en Génesis? ¿Qué dice que hacía? Se burlaba. Y Pablo está citando, o sea que el contexto tiene que venir del de Génesis. Ahora, ¿qué pasaba? Y ya lo vimos a esto. ¿Qué pasaba con los judíos a los gentiles? ¿Qué había? Porque la burla no era que decía, sino que era un desprecio. ¿Sí? ¿Qué pasaba con los judíos hacia los gentiles? Un desprecio. Ustedes, si quieren ser salvos, tienen que hacer todo esto y convertirse como nosotros los judíos. Entonces está diciendo, así lo de la carne, porque esos son de la carne, descendencia de la carne, se burlan de ustedes que son del espíritu. ¿Sí? Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué cosa no iba a heredar Isaac? La herencia, nada iba a heredar. ¿Quién iba a heredar todo? Isaac. Y en el contexto, ¿cuál era la herencia que Dios le había prometido a Abraham y le iba a pasar a Isaac? ¿Sí? ¿Pero qué más? ¿Qué estaba? Abraham vivía en la tierra como extranjero, pero ¿qué dijo? Esta tierra es una tierra prometida. ¿Sí? Entonces la herencia que iba a tener no era para Isaac, sino, y lo que para su descendencia, la tierra prometida. Y lo que hace Pablo acá también es un paralelo a la tierra prometida con el reino de Dios. Ahora sabemos que la Jerusalén celestial va a descender a la tierra. Lo leemos eso ¿sí? Pero está hablando de una herencia. Isaac no va a heredar nada, sino que toda la herencia viene para que aquellos que somos hijos del Espíritu. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que hijos de la libre. Entonces, en esta alegoría no es ni madres la que está en juego, porque la palabra madres no está, sino mujeres, sino es madres. Y lo que quiere simbolizar es la esclavitud en Jerusalén o la libertad de la Jerusalén celestial. ¿Sí? Pero libertad no de la ley, porque la ley me va a seguir marcando que está bien y que está mal, sino del poder de la ley que tenía para condenarme y del pecado. Ahora, la palabra libre está unida a la palabra libertad, que vamos a ver ahora en el capítulo 5, que la vamos a ver el sábado que viene, que a libertad nos ha llamado Cristo. Pero libertad ¿para qué? Si no es libertad, como vimos, sacó el Dios al pueblo de Egipto para servirlo a Él. Para llevar su nombre a las naciones. Y llevar su nombre significa, acuérdense que la palabra nombre también tiene que ver con carácter, tiene que ver con fama, a todas las naciones, ¿sí? No en cómo se pronunciaba el nombre, sino quién es Dios en realidad. Cuando en el Deuteronomio, Dios le da la ley, Dios dice en Deuteronomio que los pueblos a ver Israel dirán, ¿quién es este pueblo que tiene dioses tan cercanos y leyes tan justas como la que este pueblo, y un Dios tan cercano a ellos cuando lo claman y Dios les responde, ¿no? Entonces, la fama de Dios hacia los demás iba a venir a través de la obediencia y el servicio a Dios. Entonces, la libertad de la que Dios nos está llamando es esto. Y cierro con esto. Porque Dios nos trae a esto, porque Dios, Pablo está llamando a sus lectores a que mueran de vuelta a la ley. Y en el comienzo, ¿cómo era todo? Dice que era, cuando vimos todo Génesis, ¿se acuerdan? Era tohu babohu, que estaba sin forma y desordenado.
¿Y qué es lo que vemos en ahí nomás? Que el Espíritu de Dios se movía, la palabra es revoloteaba, como ¿se acuerda que me han visto como una gallina, una águila sobre sus empollando? Empollaba, ¿y en qué empezó a dar? Empezó a poner orden en todas las cosas. Y nuestra vida es así, el Espíritu empieza a empollarnos, por así decirlo, y empieza a poner orden para empezar a vivir una vida ordenada delante de Él, para poder empezar a cumplir y llevar a cabo aquello de lo que Dios nos puso en esta tierra. Pero no podemos llevar sin el Espíritu. El Espíritu es aquel que nos da poder y nos enseña cómo debemos andar. Nos terminamos acá. ¿Les parece? Sí.